Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón muy especial para mí, y es que quiero hablar sobre una nueva serie que me gustaría empezar en el canal, y es una serie de mocks. Pero lo primero es explicar lo que es un mock, ya que es el acrónimo de My Own Creation, o sea, mi propia creación, y hace referencia a algo que puedes haber creado tú desde cero con piezas de Lego, o tal vez una modificación que le has hecho a algún set que te gusta mucho, por ejemplo. Y lo que estáis viendo en pantalla es el primer mock que realicé este pasado verano, más o menos por agosto, y desde entonces lo he tenido acumulando polvo esperando a hacer este vídeo. Mi intención era crear una especie de puesto de la República en un planeta similar a Geonosis, y poco a poco la idea fue avanzando. Tardé pues un par de días hacerlo, poquito a poquito. Más adelante en el vídeo vamos a hablar de la escena en concreto, pero primero quiero comentar un par de cosillas y cómo quiero que sea la serie. Antes de comenzar, quería recordaros que en torno al 70% de vosotros no está suscrito, por lo que si os acaba gustando el contenido agradecería mucho un like o suscribirse al canal. También quiero conocer vuestra opinión sobre esta serie que voy a explicar ahora, ya que sería muy importante para mí conocer vuestra opinión y saber si os gustaría ver este tipo de contenido como complemento al canal, a los vídeos de rumores y diferentes temas que tratamos en el mismo. La serie que quiero presentar contendría pequeños mocks que vaya haciendo, enseñándolos, y las piezas que he podido comprar para hacerlos, así como las figuras. Sería una especie de From Zero to Hero, donde como veis no tengo ni idea de construir, solo he hecho un mock y fue en agosto, entonces poco a poco iría aprendiendo nuevas técnicas con vosotros y mejorando. Quiero que sirva también un poco como motivación para la gente como yo, que no sabe y le cuesta animarse pero tiene muchas ganas, ya que la mayoría de lo que se ve en internet son construcciones enormes y perfectas, pero así podremos aprender juntos nuevas técnicas e ir aprendiendo poco a poco. Empezaré con mocks más pequeños, que estén en torno a los 16 por 16 bloques, yo creo, y espero que sean más detallados que este, y según vaya aprendiendo detalles y nuevas técnicas, pues ir aumentando el tamaño conforme yo me vaya sintiendo más cómodo y haya aprendido lo suficiente. El feedback en esta serie va a ser súper importante, ya que podré intentar hacer cosas que me dejaréis en los comentarios si tengo piezas para ello, y ir apuntando para hacerlas en el futuro. Y serían vídeos no muy largos donde podría enseñar qué he construido, y tal vez si he grabado parte del proceso enseñarlo bien mientras hablo con un speed build de fondo o algo parecido. Por lo tanto, cada capítulo sería una construcción diferente, a no ser que fuese muy grande, pero al principio van a ser una construcción por capítulo, y también podré añadir los pedidos de piezas que realice o de figuras, aunque eso no tengo claro, como he hecho antes, si separarlo en otro vídeo o a lo mejor meterlo en mitad del vídeo. Ya me contaréis qué os parece mejor, a lo mejor hago pruebas. También, antes de pasar a comentar este primer mock, me gustaría comentar la temática principal será de Star Wars, pero también quiero hacer algo medieval, ya que he comprado algunas figuras y creo que con las piezas que tengo podría hacer pequeñas escenas medievales también antes de empezar a hacer un castillo o algo así. Y bueno, ¿qué tenemos en este primer mock del que habéis estado viendo bastantes fotos? Pues es una escena de asalto de los separatistas liderados por Grievous a una pequeña base en un planeta desértico. Puede que me pasara un poco con los droides, pero siempre en estos mocks suele ganar la República, así que quería hacer una escena un poco desesperada, donde o vienen refuerzos o la cosa pinta bastante mal. Una de las técnicas que he utilizado para el suelo frontal es Snot o Stud Not on the Top, lo que significa el stud es el puntito de enganche de los legos. Lo que he hecho es construir, por así decirlo, una pared con forma triangular y luego tumbarla para dar esa impresión lisa, ya que pues no tengo muchas piezas lisas, como si lo hubiese llenado todo de estas piezas. Luego he añadido planchas pequeñas para dar un poco de textura y sobre todo para poder colocar también ahí figuras y que no se caigan, porque los droides no son lo más estable que digamos. Según vamos avanzando hay una pequeña colina. Considero que no soy bueno construyendo, ya que apenas lo he hecho, y aprender a hacer montañas sería una de las cosas más importantes para mí. Ya estoy mirando vídeos e inspiración. Y en lo más alto tenemos la pequeña base, que como vemos cuenta con ladrillos rotos y de diferentes colores de arenisca para simbolizar que la base no se encuentra en su mejor momento y está un poco descuidada. Podemos ver como ya ha caído un soldado y un par de droides, y uno de los clones tiene una radio y está pidiendo refuerzos. Por último añadí una especie de palmera para dar un toque verde y más altura, y estoy relativamente contento ya que tengo muy pocas piezas marrones para hacer árboles, y con las piezas verdes que tenía y un palo de estos negros pues me he apañado. Esto sería todo, espero que os haya gustado el vídeo, aunque no la construcción, que como digo, cualquier crítica constructiva será bienvenida para seguir mejorando. Muchas gracias por todo y espero traeros un mock dentro de poco, ya que llevo sin construir desde agosto y tengo muchas ganas de empezar, pero primero tenía que hacer las fotos y este vídeo para poder desmontarlo y empezar uno nuevo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.